sociales. Disculpen, me salí un momento. Franklin Tello, por favor, que me transfiera la posibilidad de ser el host. Listo, ingeniero. Gracias. Ya, como les comentaba hace un momento, me indican si se puede ver mi pantalla. Sí, se ve, ingeniero. Sí se
Ya, perfecto. Como les indicaba hace un momento, en realidad del 100% de la energía de radiación solar que incide, ¿no?, sobre la superficie del planeta, hay una parte nada más que puede ser aprovechada, que es el 47.5. Existen un par de conceptos, tres conceptos en realidad de incidencia de radiación, ¿no? La radiación puede incidir de manera directa, puede incidir de manera difusa a través del reflejo, puede ser una radiación directa que llega sobre una nube y que esta finalmente se refleja y usa este elemento como un medio para poder llegar a la superficie final, ¿no? Y eso se le denomina radiación difusa, o puede ser albedo, que es básicamente el rebote de la radiación solar sobre el suelo, ¿no? O sea, cae, incide una radiación directa sobre el suelo y finalmente rebota y cae sobre la superficie en donde vamos a aprovechar nosotros la posibilidad de producir energía con los paneles, ¿no? Esta posibilidad adicional, este concepto de albedo puede ser, digamos, tiene una mayor importancia, por ejemplo, en lugares cercanos al mar o en zonas donde hay mucha nieve, porque hay mucho reflejo del suelo. Ya, el potencial de energía, si bien es cierto, podemos tener un volumen bastante grande de energía que va a incidir, este valor, digamos, podría reducirse a 900 vatios por metro cuadrado, ya cuando ha atravesado la atmósfera y cuando ha llegado al suelo, ¿no? En condiciones, digamos, ideales. El potencial de energía solar nosotros lo podemos calcular con esta fórmula, ¿no? Que es 1.94 por el tiempo, ¿no? Por la superficie sobre la cual va a incidir el volumen de radiación solar, ¿no? Este valor de 1.94 se va a reducir a 1.3, ¿no? Dependiendo del lugar donde estemos. Si ya, digamos, estamos en una superficie común y corriente, podríamos tener un 1.3, este valor podría ser en promedio, digamos, 0.9 en un lugar de verano. En realidad podríamos decir de que es 1.94, digamos, en el espacio, en el exterior, no 1.3 en condiciones muy ideales, 0.9 a nivel del suelo en un día de verano, ¿no? Y este valor puede llegar a cero, evidentemente, porque la radiación solar, dependiendo de la hora, va a tener mayor o menor disponibilidad. Hay dos maneras de poder aprovechar la energía solar. Una es a través de conversión a energía eléctrica a través del fenómeno fotoeléctrico y otro es transformación de energía solar en energía térmica, ¿no? Energía calórica. Entonces hay varios tipos de dispositivos para poder utilizarlo de una u otra manera. Para el caso de la conversión a energía eléctrica tenemos lo que ya conocemos como placas fotovoltaicas, ¿no? Para la transformación de energía térmica tenemos el campo de helióstatos, los colectores cilíndricos parabólicos. En todo el mundo hay una serie de lugares donde hay un mayor volumen de disponibilidad o de incidencia solar. Nosotros podemos apreciar acá en el mapa que estoy mostrando que hay lugares donde la incidencia de radiación puede ser muy fuerte y nos permitiría un mayor aprovechamiento del recurso, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá en la zona del sur peruano, el norte de Argentina y el norte de Chile, un volumen bastante interesante, un lugar donde hay una incidencia de radiación solar bastante significativa, lo cual origina un potencial muy interesante de generación solar, el cual, bueno, viene siendo aprovechado por los diversos países, ¿no? Los parques de generación fotovoltaica están ubicados en esta zona, en el Perú. En la zona de Chile también están ubicados en el norte, ¿no? Ustedes saben que el país del sur tiene el centro de carga en la zona de Santiago, entonces tiene que haber también sistemas de interconexión, a diferencia del Perú, donde nosotros tenemos pues
gas natural y un potencial hidroeléctrico muy interesante, ellos no pueden aprovecharlo o no lo tienen, ¿no? Entonces no pueden aprovechar eso mismo. Entonces ellos lo que tienen, lo único que tienen es, digamos, este, este potencial en la zona norte, ¿no? Entonces este potencial en la zona norte lo aprovechan y bueno, ha causado algunos problemas que ya he comentado en clases. Pero digamos, como potencial solar tenemos el norte de Argentina, de Chile y el sur de Perú. También hay otras zonas, ustedes pueden ver el norte de África, el sur de África también, la zona del Medio Oriente, con un potencial solar también interesante, pero uno de los mayores potenciales a nivel mundial lo vemos ahí en la zona de América del Sur, en la zona que acabamos de mencionar, ¿no? Evidentemente esto depende pues de la época del año, la orientación de la superficie receptora, como lo vamos a ver más adelante, las condiciones climatológicas, la nubosidad, el viento, ¿no? La zona donde vayamos a colocar la central solar. Un momento, por favor.
¿Qué tal, Víctor Rodríguez? ¿Puede pasarme la condición de host, por Sí, favor? profesor, un momento. Muchas gracias. Mil disculpas, estoy teniendo intermitencias con mi señal de Wi-Fi, por eso que estoy saliendo, entrando, saliendo. Es una complicación eso de las clases virtuales. Ok. Ya le dije. Sí. Bueno, como les comentaba, entonces, el ámbito de zonas, el globo donde hay mayor isla, son los que se muestran en esta zona y evidentemente uno de los mejores lugares para lograr este tipo de disponibilidad de radiación es la zona sur del Perú. Eso lo podemos ver acá. Evidentemente va a depender también del periodo estacional, periodos estacionales donde hay más, menos disponibilidad, no es permanente, digamos. Pero en términos generales, en la zona de Arequipa, Tacna, Moquegua es donde hay mayor radiación solar, ¿no? Donde podría haber un aprovechamiento, un mayor aprovechamiento de este tipo de recursos. De hecho, como les decía hace un momento, el mayor volumen, o digamos, todas las centrales solares fotovoltaicas que nosotros tenemos, precisamente se ubican en esa zona sur del país, ¿no? Entonces, eso puede resultar siendo una complicación también si hay un volumen muy grande de generación solar, porque eso podría ocasionar también que el, cambio, que el sentido de los flujos cambie y lamentablemente estas unidades al entrar en operación desplazan del despacho económico a las centrales a gas natural, ¿no? Entonces tendríamos que el mayor, uno de los centros de producción en el periodo de media demanda, ¿no? Sería la zona sur, y en la zona centro, donde se ubica la mayor carga, estaríamos sin generación. Eso podría generar problemas de bajas tensiones, de congestiones, podrían afectar de mala manera la operación del sistema eléctrico. Luego, lo otro que también es importante señalar es que hay algunas páginas web, ¿no? A diferencia, digamos, de lo que teníamos en el caso de los proyectos hidroeléctricos que les había comentado, ¿no? En el caso de los proyectos hidroeléctricos, eh, tenemos la situación, pues, de que hay que poner aforos, ¿no? Para poder tomar la data. En el caso de las centrales solares, lo que hay felizmente es un conjunto de datos a nivel global que pueden ser, digamos, de acceso directo por parte nuestra, ¿no? No para tener el detalle superficial, pero sí para tener eh, un importante vistazo de qué cosa es lo que nosotros podríamos tener como disponibilidad de radiación en diversas zonas. ¿No? Acá, por ejemplo, yo les pongo ahí un aplicativo que es el SolarGIS, donde hay información. Evidentemente, hay una información genérica, ¿no? Una información, digamos, más o menos referencial, pero cuando se paga, digamos, se tiene un mayor volumen de información que puede servir, pues eso puede tener unos fines más adecuados, ¿no? Para el desarrollo de proyectos. Entonces, SolarGIS tiene una información suelta, que es información genérica, promedio, ¿no? Pero si queremos información de carácter mensual, de carácter horaria, podríamos también obtener esa información, pero hay que pagar, evidentemente. Claro, para hacer un proyecto de generación, evidentemente vamos a tener que gastar mucho dinero. Entonces, los generadores de información, de data, son claros en eso y nos ponen a disposición ese tipo de datos previo pago, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden apreciar los datos que tenemos, cantidad de radiación solar en diversas zonas, indirecta, directa, todo este conjunto de parámetros tiene también su respectiva leyenda, ¿no? Dentro de la página web de SolarGIS. Es una de las tantas que hay.
donde podríamos encontrar este tipo de datos. Pero evidentemente esta es una referencia, ¿no? Nosotros en realidad, para poder desarrollar un proyecto de generación, debemos instalar equipos, así como en el caso de los proyectos hidroeléctricos hay que colocar un aforo. En el caso de los proyectos solares, eólicos, vamos a ver más adelante, hay también que colocar equipos para poder tomar data, y mientras mayor volumen de data tengamos a lo largo del tiempo, mucho mejor, porque eso le da mayor consistencia estadística a nuestro proyecto, ¿no? Hay dos tipos de equipos de medición. Uno es el pirheliómetro, ¿no? Que lo que va a permitirnos es medir la radiación directa. Hemos hablado de que hay radiación directa, hay radiación de los albedos, hay esta otra radiación también, la indirecta o difusa, ¿no? Entonces tenemos estos tres tipos. Para medir esos tres tipos tenemos otro equipo, que es el piranómetro, ¿no? Entonces ellos se instalan en la zona donde nosotros vamos a desarrollar el proyecto y van tomando data, ¿no? Podemos hacer que sea una data continua, que puede ser una data que pueda tener carácter horario, carácter diario, semanal, dependiendo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, para desarrollar un proyecto no solamente debemos de utilizar la información que tenemos disponible, ¿no? En los diversos sistemas de información, sino además colocar equipos que nos permitan darle consistencia a esa información, ¿no? Porque mucha de la información que nosotros podemos tener acá, la podemos tener a un nivel, no sé, pues de 200, 300 metros sobre la superficie, ¿no? Y eso es importante, por ejemplo, en el caso de las centrales eólicas, vamos a ver más adelante. Pero es información, digamos, genérica, que no va a tomar en cuenta qué cosa, diversas características de la superficie, la topología de la zona, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos ubicados en un determinado punto y puede haber acá un edificio. El edificio no va a permitir el paso libre de la radiación solar para su aprovechamiento. Entonces, eso no lo podemos ver con información satelital. Con información satelital lo que podemos ver es cuánto es lo que habría si es que en el edificio, pero el edificio existe y nosotros no lo podemos tumbar para poder desarrollar el proyecto de generación fotovoltaico. Entonces, necesitamos necesariamente tener equipos que nos permitan ver las condiciones de la radiación solar en la superficie donde nosotros vamos a desarrollar el proyecto, donde tenemos planeado desarrollar el proyecto, ¿no? Existen también otras características especiales, coordenadas solares, cosas de ese tipo, ¿no? Que, bueno, las características aquí las voy a dejar, esto sí lo pueden analizar, lo pueden revisar de manera personal. Y luego tenemos este tema que son las cartas solares. Las cartas solares son precisamente eh, un conjunto de datos que nos permiten a nosotros darnos cuenta por dónde está transcurriendo el sol, porque el sol no entra, no digamos, no sale ni se pone por el mismo lugar, sino que tiene una variación a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, a lo largo del año, la salida del sol no ocurre en el mismo lugar, digamos, ocurre eh, eh, por el este, sale por el este, pero no en el mismo sitio, ¿no? Sino que se va trasladando dependiendo del mes en el año, ¿no? Acá, vamos a ver, tenemos esta carta. Vamos a ver, por ejemplo, que el recorrido del Sol en mayo es este de aquí, mientras que en noviembre, enero sigue esta ruta, ¿no? Evidentemente este círculo implica o tiene esta característica. Nosotros estamos parados acá, ¿no? Tenemos cuatro direcciones. Nosotros estamos ubicados, por ejemplo, en la latitud norte, vamos a ver que el recorrido del Sol por esta zona, si estamos en el Ecuador, en esta área,
Y si estamos en la zona sur, va a seguir esta recorrida, ¿no? Nosotros, como estamos, vamos a tener un recorrido más o menos con lo que nosotros podemos apreciar acá, ¿no? Este es el recorrido que sigue el Sol a lo largo del año. En enero, noviembre está por acá, y en junio está por esta zona. También hay que tomar en cuenta, ver acá, esto evidentemente está posicionado para una figura en latitud norte, nosotros estamos en latitud sur, pero digamos, podríamos hacer una referencia, ¿no? En invierno, el sol sale por este lado, o mejor dicho, sale por este lado y finalmente se pone, ¿no? Pero si se dan cuenta, su incidencia no es directa, estando al mediodía. Sin embargo, en verano, sale por este lado, se ubica directamente encima de esta locación y luego cae. Lo que se hace es que en el día del invierno, pero en una eh, situación de verano, el mediodía, ¿no? Y todas esas características, posicionamiento a lo largo del año, el momento, evidentemente, como les digo, este tipo de características no las vamos a poder apreciar a través de estos aplicativos. Vamos a apreciar ese tipo de situaciones, primero desarrollando nuestra propia carta, ¿no? Y segundo, a través de los equipos que vayamos a colocar, ¿no? Entonces, esta carta estereográfica permite justamente revisar eso, ¿no? El recorte del Sol en nuestro horizonte sobre nosotros, ¿no? A lo largo del año, ¿no? Esta es una carta que hemos hecho sobre la ubicación específica de la facultad y se ve como para diversos horarios, ¿no? Porque acá ustedes pueden ver las 19 horas, 18 horas, 17 horas, desde las 7 u 8 de la mañana, ¿no? Cómo va recorriendo el sol, ¿no? Lo que vemos acá claramente es que cuando nosotros estamos de repente en un periodo de invierno, la puesta del sol se ocurre, digamos, en, en un momento más tardío, más temprano, perdón. Y cuando estamos en verano, esto ocurre en un momento más tardío, ¿no? Entonces acá está la hora desde las 8 hasta las 19 horas, todo el recorrido del sol a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Acá la página web para que ustedes puedan acceder a poder ver los, eh, este tipo de herramientas. Y justamente sobre esto es que va a venir la práctica, ¿no? Luego tenemos la carta cilíndrica, porque lo que van a tener que hacer es elaborar una carta cilíndrica y una carta estereográfica de la zona. Es una de las preguntas, digamos, de la cuarta práctica, ¿no? De la zona donde se ubiquen o de repente de la zona donde se ubique algún proyecto o alguna central de generación solar. Esta carta cilíndrica lo que ver en el horizonte los, los edificios o las instalaciones que no vayan a dejar fluir esa radiación solar, porque en nuestro horizonte van a estar presentes, ¿no? En la realidad existen edificios y los edificios están en esa zona y van a cortar el libre tránsito de la radiación solar.
¿Ok? Entonces, eso va a ocurrir y a limitar el flujo de la radiación sobre nuestro horizonte. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, porque eso significa que, como le digo, el recorrido del Sol no es el mismo durante todo el año. Lo que va, lo que va a ocurrir es que el recorrido del Sol no va a poder ser aprovechado en tiempo. Acá vemos, por ejemplo, en esta misma carta cilíndrica, 7, 6, 5 de la tarde, ¿no? Desde las 5 de la mañana el recorrido, dependiendo de la hora, dependiendo de la fecha también, porque cada una de estas son fechas azules, ¿no? Para diciembre, enero, febrero. Entonces acá tenemos una serie de fechas y vamos a ver que de repente, en el mes de diciembre, ¿no? Recién podemos aprovechar la luz del sol a partir de mañana, pero en el mes de junio, para esta latitud norte, no podemos aprovecharlo desde las 9, ¿no? Vemos que para los meses de invierno, podemos aprovechar la luz del sol, perdón, hasta las 2 de la tarde, ¿no? Y eso. Sin embargo, estando en verano, podemos irnos cerca a las 3 de la tarde. ¿No? Perdemos 2 horas simplemente no porque vamos a aprovechar desde el punto de vista energético, porque está ahí la energía, ahí está la radiación, sino porque no la podemos aprovechar desde el punto de vista topológico, ¿no? La topología de la zona no nos permite a nosotros poder aprovechar este, este, este volumen de radiación solar. ¿Ok? Esta es una carta cilíndrica de la facultad, evidentemente no se ha considerado el horizonte, porque simplemente se ha calculado, ¿no? De manera referencial eh, el horizonte, ¿no? Tenemos que esta carta nos permite ver horarios comprendidos entre las 7 de la mañana y las 8, ¿no? Y la ubicación o el recorrido a lo largo de los diferentes meses del año, ¿no? Vemos que el recorrido en este periodo de estiaje, de invierno, ¿no? Sigue una ruta, esta de acá. Sin embargo, en el periodo de avenida o de verano, ¿no? Tiene una ruta distinta, ¿no? O sea, la ruta es por acá en verano, por la parte más alta, y por la parte más baja en el periodo invierno. ¿Ok? Entonces, ese es el aprovechamiento energético de la energía solar. Pero evidentemente nosotros no solamente lo vamos a aprovechar como paneles, sino también como energía termosolar, ¿no? Las centrales termosolares justamente son un desarrollo de esto. Entonces, eh, tenemos estas tecnologías que nos permiten aprovechar la energía termosolar y los paneles fotovoltaicos. Por un lado tenemos los paneles para generación distribuida, para autogeneración o para centrales eléctricas, y la termosolar que puede ser aprovechada a centrales, que son centrales térmicas, ¿no? Las centrales termosolares, al ser centrales térmicas, lo que nos permite es almacenar la energía en forma de calor en grandes termos, digamos, que tienen, ¿no? O sea, podemos acumular energía calorífica durante el día para poder luego esa energía calorífica guardarla y aprovecharla posteriormente en la noche, lo cual nos da un tipo de tecnología que tiene, digamos, la firmeza que no tiene la generación con paneles fotovoltaicos que solamente pueden producir energía en el momento, mientras que estos eh, proyectos de generación termosolar sí permiten el aprovechamiento posterior de la energía eléctrica, ¿no? La energía de radiación solar, la podemos usar en la noche, la podemos usar en cualquier momento. Una gran ventaja, ¿no? Es una gran ventaja, por ejemplo, para la zona sur, donde hay como hemos visto hace un rato, hay una posibilidad de contar, pues, con un potencial de generación termoeléctrico muy grande, ¿no? Pero no tenemos otro tipo de generación, porque la generación hidroeléctrica en la zona es limitada,
No hay gas natural, no tenemos proyectos de generación a gas natural, salvo los del nodo, pero para eso tiene que construirse todo un conjunto de gasoductos, ¿no? Para llegar a las dos centrales del nodo energético del sur. Y eso hace que la central termosolar pueda ser en el futuro una alternativa interesante, ¿no? Una alternativa que conforme vayan bajando los precios de la tecnología termosolar va a hacer que estos proyectos puedan desarrollarse de manera mucho más natural, ¿no? Entonces, la energía termosolar es una energía confiable, es una energía fiable, gestionable absolutamente, que permite poder contar con la energía en el momento que lo disponga el operador sin ningún tipo de restricciones, ¿no? A diferencia de la generación con paneles fotovoltaicos, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, esta tecnología termosolar, que tiene todos los beneficios de una central termoeléctrica clásica, ¿no? Solamente que con el beneficio adicional de no tener este problema de las emisiones contaminantes, ¿no? Es una alternativa bastante interesante, pero todavía tiene un costo que no permite ser asequible o que pueda entrar a competir de manera directa con las tecnologías existentes, llámese hidroeléctricas, termoeléctricas a gas natural. No son competitivas como los paneles fotovoltaicos o las centrales eólicas, que hoy por hoy ya son más competitivas que las centrales convencionales, ¿no? Entonces, una vez que las centrales termosolares puedan entrar a operar de manera económica, con el resto de tecnologías ubicadas, o digamos, con el resto de tecnologías convencionales, vamos a tener una alternativa muy interesante desde el punto de vista técnico para instalar en la zona del país. ¿Ok? Este es el proceso básicamente de transformación de una central solar fotovoltaica, muy sencilla, lumínica, cae, y esta se convierte en energía eléctrica a través del fenómeno eléctrico, ¿no? Del efecto fotoeléctrico que vamos a desarrollar a continuación. Y bueno, las centrales termosolares, hay un intercambio energético, hay que calentar a través de tuberías, se lío hasta espejos grandes que están conectados a unas tuberías, agua, y luego electricidad en una turbina a vapor, ¿no? A través de mecánica, y esto finalmente da vueltas a un eje que está asociado a un alternador y genera pues electricidad, ¿no? Evidentemente este es más complejo, pero como digo, tiene la gran ventaja de tener este beneficio adicional de firmeza, de gestionabilidad, cosa que no tienen las centrales fotovoltaicas. A pesar de lo anterior, las centrales fotovoltaicas son una alternativa súper interesante tomando en cuenta los costos los cuales incurrimos en este momento, ¿no? La generación solar fotovoltaica puede estar en el orden de entre los 20 y 30 dólares por megavatio hora, ¿no? Para obtener un beneficio interesante, mientras que la generación termosolar sí tiene precios mucho mayores, ¿no? Tiene precios del orden de 70, 80 dólares. Entonces estamos hablando de casi el doble, el triple del costo. Entonces la generación termosolar todavía todavía no es económicamente competitiva, y lo único que nos queda es ahora estudiar el fenómeno fotovoltaico, porque es el que está asociado a las centrales de generación fotovoltaica, que son precisamente las que tienen la tecnología económica y las que tienen pues la primera opción para desarrollarse de manera intensiva. No, en general nosotros sabemos pues que los átomos están por núcleos con carga y con electrones que tienen carga negativa en su zona exterior. El enlace final, el último enlace, digamos, de cada uno de los átomos es el enlace covalente, cuando se une con algún otro átomo idéntico, ¿no? Y estos electrones en la zona, digamos, de frontera del átomo son las que se pueden enlazar con los electrones de frontera también de otros átomos, ¿no? Esta es una vista típica de un átomo de silicio. Existen tres tipos de materiales: el tipo de material conductor, que es el material que permite pues el
discurrir de los electrones sin ningún problema, ¿no? En el material tenemos otros que son materiales semiconductores, que se pueden comprar como aislante o como conductor, y el material aislante que simplemente no deja que discurra el, ¿no? Este electrón de última capa, que es el que va a formar el enlace covalente, va a tener muy, muy difícil su flujo a través de un material aislante, ¿no? Entonces el conductor puede tener entre 1 y 3 electrones en su última órbita, en su última capa, ¿no? El aislante puede tener 5, 6, 7 electrones en su última capa, entonces es muy difícil sacar a los electrones, porque son varios electrones que están ahí fuertemente enlazados, ¿no? Con todo el átomo. Y en los semiconductores tenemos generalmente cuatro electrones de valencia, ¿no? Entonces, eso nos permite que pueda operar, que pueda funcionar, que pueda tener la conducta, ¿no? De un material conductor o de un material aislante. Los materiales semiconductores entonces van a ser como estos que estoy mostrando, ¿no? Tienen estos 4 electrones en su zona exterior como última órbita, pero justamente el fenómeno fotoeléctrico consiste en sacar estos enlaces covalentes con radiación. Es decir, llegan los fotones, van a llegar los fotones, van a incidir sobre estos enlaces covalentes y van a mover los electrones, ¿no? De estos enlaces covalentes, sacándolos y generando huecos. Los electrones van a fluir y estos huecos van a tener carga positiva, fíjate, ¿no? Ahora, si nosotros incorporamos dentro de este material, llamarse silicio, por ejemplo, un átomo de fósforo, ¿no? Entonces vamos a tener que el átomo va a tener 5 electrones de valencia, va a haber un electrón que va a estar, digamos, libre, ¿no? Dentro de todo el material, ¿no? Entonces vamos a tener un electrón libre, vamos a tener 4 enlazados a los enlaces covalentes ¿no? Y esto de acá nos genera un material tipo EN, ¿no? Que es el tipo de material que tiene libre. Pero además hay otro material semiconductor similar, pero inverso, que es el material que tiene en lugar de este átomo de fósforo que comentábamos hace un momento, átomo de boro, ¿no? Perdón. Ya. Entonces, vamos a tener esto de acá, que vendría el átomo de boro, ¿no? Que va a tener 3 electrones de valencia y va a tener un hueco. Entonces, si yo junto un material tipo N con uno de tipo P, lo que voy a tener es juntar un conjunto de electrones libres con un conjunto de huecos. Y dependiendo de la diferencia potencial o dependiendo de esta radiación que va a caer, vamos a poder excitar estos electrones y darlos y hacerlos que fluyan desde el punto donde están ubicados como tipo N hacia tipo P, ¿no? Un material tipo N y un material tipo... Acá hay millones de electroncitos de valencia que están, y acá hay millones de huecos que también. Si nosotros juntamos ambos materiales, lo que vamos a generar es un campo eléctrico, ¿no? Va a haber un flujo, o va a haber un campo, la excitación.
Lo que va a pasar con el fenómeno fotoeléctrico es que nosotros, material tipo N, el tipo P, ambos tienen una carga distinta, ¿no? Porque acá va a haber mucha más carga negativa, acá más carga pueden cargar acá positivamente y acá negativamente, ¿no? Y va a haber un flujo, ¿no? De positivo a negativo, ¿no? ¿No? Esto es desde el punto de vista de campos, ¿no? No va a haber flujo de corriente, y lo que va a generar el flujo de corriente es básicamente la incidencia de luz, ¿no? Porque la luz posee, en realidad es fotón, son fotones, ¿no? Y los fotones vienen con una carga energética. Esa carga energética es transferida a los fotones. Entonces, el material tipo N, que es el que tiene los electrones sueltos, ¿no? Va a incidir o va a exhibir la incidencia de la radiación solar, y esa solar, con la cantidad de fotones que tiene, va a mover los electrones libres en el material, ¿no? Y va a moverlos hacia la zona donde está el material de tipo P, generando, al haber esa variación, ese flujo, ¿no? Una diferencia potencial y por lo tanto una corriente eléctrica, ¿no? Va a haber una corriente eléctrica como consecuencia del flujo de la corriente, del flujo de los electrones. ¿Ok? Entonces, es el comportamiento típico de una celda fotovoltaica. Lo que va a ocurrir, como digo, es básicamente que van a incidir fotones sobre una superficie tipo N, y al estar junto, expuesto, material de silicio tipo P, va a generar el flujo de los electrones de valencia que están en exceso en el material tipo N hacia los huecos del material tipo P, donde hay muchos huecos, ¿no? Y ese es el funcionamiento de una celda fotovoltaica. Lo que vamos a tener también ya en el panel fotovoltaico son curvas, porque el panel no va a funcionar de la misma forma de manera permanente, sino que va a tener diferencias, ¿no? Va a tener una radiación solar incidente, una temperatura ambiente. Cada una de esas cosas va a tener una incidencia sobre el comportamiento, el desempeño, la performance del panel. ¿Ok? Vamos a tener, por ejemplo, una corriente de cortocircuito, ¿no? Vamos a tener una tensión de circuito abierto, que son los valores más de corriente como de tensión, y una potencia pico, ¿no? Que va a ser el mayor valor de potencia que vamos a obtener con el panel, que es el valor que nosotros conocemos como el valor nominal de producción del panel. Cuando hablamos de la potencia del panel, hablamos de la potencia pico. Es la potencia máxima que puede producir. No a circuito abierto, no en cortocircuito, sino es el máximo, ¿no? No vamos a llegar, evidentemente, a ese valor ni con el valor de tensión en circuito abierto, corriente, en cortocircuito, sino máximo tanto de corriente como de tensión, y ese valor es el que nos da el valor de potencia pico. La potencia máxima va a ser básicamente un producto, podemos calcularlo como producto, como el producto de la corriente de cortocircuito, como el voltaje a circuito abierto por un factor, ¿no? Un factor de forma, un factor referencia. Y evidentemente, si este factor de forma tiende a ser igual a 1, estamos con un mejor tipo de celda, ¿no? Evidentemente no vamos, como les decía acá, no vamos a obtener el máximo de potencia con el nivel de corriente de cortocircuito, ni tampoco con el nivel de tensión a circuito abierto, ¿no? Sino básicamente con unos valores intermedios. Pero si ese factor de forma puede tender a la unidad, es lo mejor, ¿no? Eso no lo vamos a encontrar, y bueno, va a depender del material, del tipo de panel que vayamos a escoger. La eficiencia básicamente va a ser la división entre esa potencia máxima por 1000, ¿no? Reemplazamos potencia máxima
máxima en esta zona por 1000 entre el área, ¿no? Por la potencia del sol, de donde llega el sol. ¿No? Esa es la eficiencia, ¿no? Puede estar entre 25%, 26%, ¿no? Que es la eficiencia del panel. O sea, va a caer una cantidad de radiación solar sobre la superficie, pero esa radiación solar completa no la podemos transformar en energía eléctrica, ¿no? Ese volumen de radiación que podemos transformar en energía eléctrica es solamente el 25-26%. Ahora, eh, la cantidad de energía, de electricidad que va a producir el panel va a depender de determinadas condiciones ambientales, ¿no? Como puede ser la temperatura, como puede ser eh, la nubosidad, ¿no? Así pues, por ejemplo, si nosotros tenemos una eh, temperatura, ¿no? Que va bajando, entonces la tensión va cayendo. O sea, más temperatura, la temperatura sigue este sentido, ¿no? Más temperatura, menor tensión. Entonces, más temperatura no nos conviene eh, mayor tensión, ¿no? Para mayor tensión, menos temperatura es mejor. Mucha temperatura no nos permite aprovechar. Ustedes saben que la potencia, que es lo que vamos a utilizar, es el producto de la corriente por la tensión. Entonces, si la tensión se achica, vamos a tener menos potencia. Lo otro que va a achicarse, no con no con la temperatura, sino simplemente con mayor cantidad de nubosidad, es decir, con mayor radiación, mayor, menor radiación, va a ser la corriente, ¿no? Mayor nubosidad nos va a generar menor corriente. Acá vemos el sentido contrario, mayor radiación o menor nubosidad no nos va a generar un mayor volumen de corriente. De corriente por producto con la tensión nos va a generar mayor volumen de potencia, ¿no? Que es la que vamos a aprovechar. Ok, acá sus curvas típicas para diferentes temperaturas, ¿no? Y algunas características propias de las diferentes tecnologías que existen de paneles fotovoltaicos, ¿no? Podemos tener paneles fotovoltaicos de 16, 17, 18, 20% de eficiencia, 24, 25, ¿no? Como máximos rendimientos. Evidentemente eso está limitado. ¿Por qué? Porque al final de todo el espectro electromagnético, el panel solar solamente puede aprovechar un determinado rango. Entonces, si pudiera aprovechar todo el rango, que es, digamos, yo creo que la lucha que están tratando de poder lograr los científicos, ¿no? O sea, manejemos todo el rango del espectro electromagnético. Si pudieran aprovechar todo el rango, evidentemente la eficiencia subiría mucho, pero como el rango de aprovechamiento es muy limitado, entonces las eficiencias también son relativamente bajas. ¿Ok? Bueno, listo, lo dejamos acá, terminamos en la otra clase. De repente por ahí vamos a necesitar alguna clase de recuperación. Yo les voy a pasar las notas, tengo que pasarles las notas de la primera, segunda, tercera práctica. Espero hacerlo antes de los finales. Sí, yo creo que lo voy a hacer antes de los finales, porque los finales son ya en enero, ¿no? Entonces, espero pasárselos antes de los finales. Y esta clase, la próxima semana va a haber de todas maneras clases, pero no tener problemas de conectividad la próxima semana. Y ya con eso estaríamos cerrando. Lo más probable es que la próxima clase, porque ya estoy terminando con el curso de Centrales Eléctricas 2, la próxima clase sea continua, ¿no? O sea, empecemos a las 4 y podamos quedarnos hasta las 7, una cosa así, para desarrollar todo el tema de generación renovable. Y ya con eso tendríamos todo el material para la cuarta práctica. Profesor, ¿Ok? Si no hubiera nada... disculpe, Sí. una consulta. En la generación PV hay un problema en la red de generación distribuidas que son las corrientes armónicas. ¿Esto también ocurre con las termosolares que usted estaba comentando? No, porque la generación termosolar, no te olvides que utiliza turbinas a vapor. Y las turbinas a vapor son las clásicas
los clásicos generadores síncronos. Entonces no tiene ningún tipo de generación de armónicos, ¿no? Porque no hay un equipo que esté modificando la forma de la onda, nada, simplemente se está generando como si fuera una central termoeléctrica clásica. No hay un inversor, no tengo un inversor. Es simplemente una turbina a vapor, la misma turbina a vapor que puedo utilizar en un sistema en ciclo combinado, ¿no? No hay problemas de ese tipo. Por eso es tan importante que esa tecnología pueda abaratarse, ¿no? Porque si es que esa tecnología se abarata, tendríamos centrales termoeléctricas, ¿no? Típicas, clásicas, solamente que sin el inconveniente de la emisión contaminante, ¿no? Vamos a tener la misma inercia, vamos a tener la misma respuesta a regulación primaria, secundaria y frecuencia, todo es igualito. Lo único que cambia es la fuente primaria, ya no es la quema de gas natural por un proceso de combustión, sino es básicamente el calentamiento de vapor por radiación solar. Ok, ingeniero, muchas gracias. Listo, quedamos bien entonces. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Saludos, ingeniero. Hasta luego.